Como introducción, la adolescencia nos va a presentar una etapa de transformación profunda, donde el individuo se va a encontrar en una encrucijada entre la niñez y la adultez. Este periodo no solamente va a implicar cambios biológicos y psicológicos, sino también una intensa interacción con los factores sociales que van a moldear su identidad, conducta y bienestar emocional. En esta presentación vamos a abordar que la adolescencia como una etapa crítica de vulnerabilidad psicosocial, donde la habilidad emocional, la impulsibilidad y la búsqueda de independencia van a chocar con estructuras familiares, escolares y culturales, que muchas veces no van a estar preparadas para acompañar este proceso. La patología social se va a manifestar aquí como un conjunto de tensiones, frustraciones, conductas que van a reflejar no solo el conflicto interno del joven, más bien, sino también como las fallas del entorno en ofrecer una contención, guía y oportunidades. El comprender esta dinámica va a ser esencial para construir respuestas educativas, clínicas y comunitarias para que promuevan una juventud más sana, empática y resiliente. En esta exposición buscamos generar conciencia sobre los desafíos que se van a enfrentar los adolescentes y abrir el diálogo sobre cómo podemos, desde distintos ámbitos, contribuir a su desarrollo integral. ¿Qué tal? Yo les voy a hablar de un tema que, aunque muchas veces se aborda con prejuicios o desde una visión simplista, reduciéndolo a un simple término o periodo donde el individuo sufre cambios tanto morales, físicos, emocionales y también conductuales en busca de una identidad y de un desarrollo personal. Este tema toca lo más profundo de la condición humana, que es la adolescencia. La adolescencia ha sido descrita como la etapa más crítica y compleja de la existencia humana, un periodo de metamorfosis donde el individuo atraviesa transformaciones físicas, emocionales, sociales y morales. En el momento en que el ser humano se aleja de la infancia, pero todavía no se integra plenamente al mundo adulto. En este tránsito, el joven experimenta una lucha interna constante. Por un lado, busca independencia, identidad y libertad, pero por otro, siente miedo, confusión y necesidad de pertenecer. El documento en el cual nos basamos para realizar la investigación describe este proceso como una mirada profunda, relacionándolo no solo con la evolución individual del adolescente, sino también con las tensiones familiares y sociales que lo rodean. A lo largo de esta exposición revisaremos tres ejes principales: lo que es la adolescencia como una etapa de metamorfosis, las manifestaciones concretas del malestar juvenil y, en tercer lugar, los factores de conflicto entre jóvenes y la perspectiva de los adultos. La adolescencia puede compararse con una transformación biológica y psicológica, una especie de crisálida que envuelve el individuo y que comienza a construir su verdadera identidad. El joven se va a encontrar en un equilibrio inestable entre dos polos: la nostalgia de la niñez y la atracción por el mundo adulto. Durante esta etapa, el adolescente suele experimentar cambios abruptos en su estado de ánimo, momentos de euforia, entusiasmo y curiosidad, seguidos de periodos de inseguridad, apatía o enojo. La confusión emocional va a ser intensa, porque los valores, las relaciones y la percepción del mundo se encuentran en plena reconfiguración, pleno cambio. El texto señala que esta ambigüedad se va a traducir en una oscilación constante entre dependencia y rebeldía. Por un lado, el adolescente puede comportarse de forma infantil, buscando protección o guía, pero al mismo tiempo rechaza la autoridad de los adultos y exige libertad. En este proceso, los vínculos afectivos se transforman, la amistad adquiere un valor central y surge la búsqueda del sexo opuesto, no solo como deseo, sino como parte del descubrimiento de la identidad y del reconocimiento del propio cuerpo. En resumen, la adolescencia es un periodo donde el joven construye su propio yo, pero lo hace en medio de un entorno de contradicciones, emociones cambiantes
y presiones externas que muchas veces dificultan su estabilidad emocional. Los cambios biológicos durante la pubertad. Esta metamorfosis no solamente es mental, sino que constituye una verdadera revolución corporal. Y la pubertad, el acontecimiento biológico que sirve de puerta de entrada a la edad juvenil, que es comprendida aproximadamente de 12 a 24 años según la OMS, se manifiesta a través de una serie de cambios físicos tan evidentes como profundos. En los hombres se marca con la bajada de la voz y se vuelve más grave debido al crecimiento de la laringe y la aparición de vello facial y corporal como lo es el bigote o barba. En las mujeres el cambio se centra más que nada en el desarrollo de los pechos y el ensanchamiento de las caderas, preparando el cuerpo para una potencial maternidad. En ambos sexos es común la aparición de acné juvenil, resultado de la sobreestimulación de las glándulas sebáceas, y también la aparición de vello púbico y axilar. A nivel biológico, estos cambios externos solamente son una parte de todo el desarrollo que se está generando, ya que el sistema endocrino se activa liberando hormonas como la testosterona en los hombres y el estrógeno y progesterona en las mujeres, que son las verdaderas arquitectas de esta transformación. Es aquí donde se empieza a iniciar las funciones reproductivas claves, como en el hombre que experimenta sus primeras eyaculaciones, que a menudo son a través de las emisiones nocturnas, y la mujer la menarca o la primera menstruación, que marca el inicio de su ciclo fértil. Este florecimiento de la sexualidad no es solo un evento fisiológico, sino que es identificado como la cúspide de la adolescencia y el inicio simbólico de un nuevo ciclo al servicio de la especie, cargando al individuo con un nuevo potencial biológico y en consecuencia con una nueva dimensión psicológica y social. En cambio, también podemos ver cambios emocionales y psicológicos. Y paralelamente a esta revolución corporal, la vida emocional del adolescente se convierte en un campo de batalla que oscila de manera brusca e impredecible entre la independencia infantil, que aún añora la seguridad del hogar, y una actitud desafiante, crítica y a menudo agresiva hacia el mundo adulto, al que comienza a cuestionar. Se produce una profunda confusión de sentimientos y dudas existenciales, como las preguntas de quién soy, qué quiero llegar a ser. Los intereses y los vínculos afectivos pueden cambiar drásticamente de una semana a otra, reflejando una búsqueda intensa de identidad. La pubertad como inicio de la edad juvenil introduce una impulsividad ciega que el joven no logra comprender ni controlar plenamente, y esta energía desbordante de origen hormonal y psicológico muy a menudo busca una salida y se manifiesta como una agresividad explosiva y catártica, que puede dirigirse hacia los demás o hacia sí mismo, pero que suele ser de una manera intensa pero pasajera. Características psicológicas y conductuales de la juventud. Esta diapositiva detalla una serie de características inherentes a esta etapa de la vida que define su peculiar forma de experimentar el mundo. Vamos a empezar primero con la labilidad e inestabilidad emotivas, ya que el joven recurre casi exclusivamente a su emotividad para valorar nuevas experiencias, personas e ideas. Esta primicia del sentimiento sobre la razón, unida a la falta de bagaje de experiencias previas que le sirvan de referencia, genera un estado de perpetua duda e inseguridad. También su estado de ánimo no es estable, sino que está en constante oscilación, pudiendo pasar de la euforia más absoluta a la melancolía más profunda en cuestión de solamente horas. Tenemos también la énfasis y dramatización emocional, ya que la falta de ponderación y perspectiva, fruto de la misma inexperiencia del joven, lo lleva a exagerar toda postura emocional. Como por ejemplo, convirtiendo un desamor en una tragedia insuperable o un pequeño triunfo en una hazaña épica. También tenemos la impulsividad y tendencia a la violencia instintiva. La llegada de la pubertad instala en el individuo una impulsividad ciega caracterizada por la dificultad de postergar gratificaciones y controlar sus impulsos primarios. Esta agresividad a menudo suele ser física y verbal, es explosiva y cumple con una función catártica de liberación de tensión interna que no se sabe gestionar. También tenemos el estado permanente de frustración.
ya que la frustración en general es una condición humana universal que se intensifica de manera notable durante la juventud. La temática existencial del joven está dominada por sus impulsos sexuales, que chocan constantemente con las normas sociales, familiares o religiosas también, y esta tensión se manifiesta como un narcisismo exacerbado. Y por último tenemos la iniciación del sentido de la independencia, ya que el joven busca cómo desprenderse de su núcleo familiar en un mandato ontológico y un imperativo del desarrollo. El joven siente la necesidad urgente de autoafirmarse, de tomar sus propias decisiones y de construir una identidad separada a la de sus padres. Sin embargo, esta independencia es casi siempre relativa. Y tras el intento de ruptura, el individuo pronto se encadena de nuevo a la sociedad a través de nuevos roles y compromisos, como es el trabajo, la formación de su propia familia y la internalización de los condicionamientos sociales que en su momento rechazaba. Las manifestaciones de la problemática juvenil. En este documento nos ofrece numerosos ejemplos que son extraídos de la prensa que nos pueden ayudar a entender cómo este conflicto interno se manifiesta en la sociedad. Se mencionan hechos como redadas contra jóvenes acusados de inmoralidades en lugares públicos, orgías de jóvenes en departamentos de lujo, motines estudiantiles como los ocurridos en Chile hace varios años, consumo y el tráfico de drogas en la adolescencia, en la juventud o adultez temprana. Incluso también se relatan rebeliones institucionales como las de seminaristas en España y casos dramáticos de suicidio juvenil motivados por una sensación de vacío existencial. Estos ejemplos muestran que la crisis adolescente no es un problema individual aislado, sino un reflejo de un malestar colectivo que involucra a la familia, la educación, la moral y el entorno que ejerce la sociedad en general. Las manifestaciones concretas son igual a los síntomas de un malestar colectivo. La juventud va a enviar señales de alarma a través de conductas que pueden ser síntomas de un trastorno familiar y social profundo. Entre las manifestaciones que el documento nos cita, tenemos varias categorías. En primer lugar, la delincuencia juvenil, como los actos de robo, vandalismo o de pandillerismo que expresan una necesidad de poder y pertenencia. En segundo lugar, tenemos las desviaciones sexuales, como son las conductas de promiscuidad o el exhibicionismo, que más que inmoralidad reflejan curiosidad, confusión y la búsqueda de una identidad. En tercer lugar, tenemos el consumo de drogas, que es una vía de escape común en jóvenes que utilizan para evadir la realidad o para sentirse aceptados en ciertos grupos. En cuarto lugar, tenemos la rebelión institucional, como mencionamos anteriormente, la de los seminaristas en España, que en forma de protestas estudiantiles, también puede ser en desobediencia a las normas escolares o incluso el abandono de vocaciones religiosas, se manifiestan en formas de oponerse a estructuras percibidas como injustas o hipócritas. En quinto lugar, tenemos la evasión y el nihilismo, que son actitudes de desesperanza, autodestrucción o suicidio, que surgen de la percepción de que la vida carece de sentido o propósito. El documento nos interpreta todas estas conductas no como simples transgresiones, sino como mensajes de alarma, señales de que algo falla en los sistemas familiares y sociales. Detrás de cada acto de rebeldía o desvío hay una necesidad no satisfecha de comprensión, guía y afecto. El conflicto generacional. Juventud versus los adultos. El análisis también critica duramente la postura que toma el adulto respecto al adolescente o joven, que a menudo se convierte en el principal obstáculo para el desarrollo sano del adolescente. Según el texto, el adulto, y cito, deliberadamente trata de invalidar la postura juvenil, imputándole esencias negativas. Esto significa que los adultos tienden a ver en los jóvenes únicamente aspectos problemáticos,
como el egoísmo, la rebeldía o la inmadurez, sin detenerse realmente a pensar sobre las causas reales de su conducta. El adulto, por su parte, aferrado a sus experiencias y valores tradicionales, se muestra dogmático e inflexible. Su resistencia al cambio y su falta de empatía impiden el diálogo generacional. Además, la negativa a permitir que los jóvenes accedan de forma orientada a temas como la sexualidad, los valores o la política solo genera más curiosidad y estimulan aún más el deseo por lo prohibido. A continuación, les voy a explicar los principales factores de conflicto que en el texto se destacan. Entre los principales factores de conflicto se destacan el conflicto, en primer lugar, con los valores adultos. El adolescente se da cuenta de la contradicción entre lo que los padres predican y lo que realmente practican. Esto solamente va a generar frustración, desconfianza y enfriamiento de las relaciones familiares. En segundo lugar, la influencia del entorno social y mediático. Vivimos en una sociedad de crisis global, violencia e incertidumbre generalizadas. Los medios de comunicación difunden información constante, pero que en muchas ocasiones es alarmante o amarillista, que amplifica la ansiedad y la inseguridad aún más en la población de los jóvenes. En la actualidad, uno de los principales retos en la relación entre generaciones es la actitud que los adultos adoptan frente a los jóvenes. Muchas veces los adultos tienden a invalidar opiniones, emociones y comportamientos de los adolescentes, etiquetándolos como egoístas, inmaduros o simplemente rebeldes. Esta visión puede generar pues una barrera comunicativa muy fuerte, ya que el joven siente que no es escuchado ni comprendido, lo cual puede llevarlo a adoptar actitudes pues más desafiantes, no necesariamente por naturaleza, sino como respuesta al rechazo que está sintiendo. Un tema muy delicado y muy representativo de este es la desconexión en el manejo de la sexualidad. A menudo que los adultos evitan pues hablar de este tema con claridad, creyendo que ocultándolo o negarlo pues estarías protegiendo al joven, pero pues sin embargo pues tiene el efecto contrario, ya que el silencio lo que ocasiona es curiosidad, y en un entorno donde los medios y las redes sociales se bombardean con información, pues muchas veces no es información correcta, más bien desinforma a los jóvenes, entonces el deseo por lo prohibido aumenta y pues los adolescentes van a explorar por su cuenta sin orientación adecuada, lo cual los expone a riesgos pues innecesarios o que se pueden evitar. Por otro lado, se debe de considerar que las dificultades que enfrenta una familia moderna, hoy el rol de los padres pues ha cambiado muy drásticamente. Por ejemplo, en muchos casos los hijos superan a los padres en conocimientos tecnológicos o en acceso a la información, lo que puede hacer que los adultos se sientan desplazados o incluso se sientan desautorizados. A esto se le suma pues la inestabilidad económica, que puede limitar la capacidad de los padres para ofrecer ciertas condiciones o ejercer autoridad de manera efectiva. Además, tenemos que eh, factores como la dispersión familiar, o sea, es decir, la falta de tiempo de calidad en el hogar y la fuerte influencia de los medios de comunicación han reducido el espacio donde tradicionalmente se enseñaban pues los valores, las normas y los límites. Como resultado, el joven puede alejarse de la disciplina familiar y empezar a rechazar la autoridad parental. No necesariamente es por rebeldía, sino que se siente que esta figura ya no cumple el papel significativo o el papel coherente en su vida diaria. Básicamente, la relación entre los jóvenes y los adultos es fundamental fomentar lo que es una comunicación pues, abierta y empática, en lugar de ejercer o imponer juicios o silencios. De esta manera se puede construir pues, una convivencia mucho más sana y más informativa, y un entorno familiar que sirva realmente como guía en el desarrollo de los adolescentes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fátima y les voy a hablar acerca del contexto socioeconómico y su impacto en la formación juvenil, el crisol social.
La problemática juvenil no puede entenderse de manera aislada fuera de su marco social, económico y familiar, que actúa como un crisol que moldea las manifestaciones concretas del desarrollo. El documento subraya la existencia de una crisis familiar actual que actúa como un caldo de cultivo para la inestabilidad juvenil. Esta crisis se atribuye a tres principales razones interconectadas que han minado la autoridad parental tradicional. Primero sería que el padre y la madre a menudo se ven superados intelectualmente por su hijo, que accede pues ya con más facilidad a la información, tecnologías y conocimientos globalizados a una velocidad y volumen sin precedentes, lo que socava la autoridad basada en saber. Segundo sería la impotencia económica paterna, que en un contexto de inestabilidad laboral y dificultades para mantener el estatus de bienestar que limita simbólica y materialmente su capacidad para proveer y por tanto para ejercer ese rol protector y sostén de la familia. Y tercero sería una falta de control familiar efectiva debido pues a la dispersión geográfica de las familias extensas, la sobrecarga laboral de padres que los aleja del hogar y, crucialmente, la influencia omnipresente y competitiva de los medios de difusión masiva y de las redes sociales. Estos medios constantemente llenos de comentarios sobre crisis mundiales, conflictos geopolíticos, crisis climáticas y pues un futuro económico incierto que provocan en el joven una sensación de angustia existencial, desesperanza aprendida e inseguridad sobre su porvenir, cuestionando así el sentido de esforzarse en un mundo que pues actualmente se presenta como al borde del colapso. El documento también establece además una clara y reveladora distinción sociológica en las manifestaciones de la conducta desviada según el estrato social, mostrando de forma elocuente cómo el contexto económico modela la expresión de malestar y la rebeldía. En entornos de pobreza, marginalidad y exclusión, la frustración, la rabia, el resentimiento por la falta de recursos materiales y oportunidades de movilidad social se materializan de forma directa, tangible y a menudo violenta. La delincuencia se manifiesta predominantemente en crímenes contra la propiedad, como robos, hurtos o el vandalismo, y bueno, en las personas también como agresiones, violencia de pandillas o pues hasta homicidios. Esto como pues ya una expresión cruda de necesidad económica, de ira social acumulada y de búsqueda de respeto y estatus en un sistema que los ha excluido. Es una lucha por la supervivencia y un reconocimiento en un mundo que parece haber negado toda otra vía de afirmación. Ya en clases medias y acomodadas, todas las necesidades básicas materiales están cubiertas. La conducta deseada adopta formas más simbólicas, psicológicas y existenciales de evasión y protesta contra el vacío. Aquí se encuentra el consumo de drogas, legales e ilegales, no tanto por una necesidad económica, sino más bien como una búsqueda de experiencias sensoriales novedosas o como una anestesia emocional frente a la presión por el éxito y el sinsentido. El inconformismo estético radical a través de la moda, la música, los tatuajes o los piercings, como un rechazo explícito a los valores materialistas, conservadores y de apariencia de sus padres. La rebeldía simbólica contra las instituciones como escuela, familia y política, y la búsqueda del placer hedónico y la experiencia inmediata como fin último de la vida, reflejando así un vacío espiritual, una crisis de sentido y una alineación que la prosperidad material y el consumo no han logrado llenar. La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial caracterizada por una acumulación anormal o excesiva de grasa corporal que representa un riesgo para la salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la obesidad y el sobrepeso son actualmente uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, afectando a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, incluyendo adultos y niños. Si nos dirigimos a un panorama global, encontramos, según datos de la Organización Mundial de la Salud en 2022, aproximadamente el 43% de los adultos presentan sobrepeso
y el 16% tienen obesidad. Esto significa que casi 6 de cada 10 adultos en el planeta tienen exceso de peso. En el caso de los niños y adolescentes, la prevalencia de obesidad pasó de 2% en 1990 a cerca del 8% actualmente, lo que refleja una tendencia preocupante desde edades tempranas. ¿Y cómo es la situación en México? Pues en México, el problema es aún más grave, ya que de acuerdo con la encuesta nacional de salud y nutrición en Sanud y estudios publicados, alrededor del 70% de los adultos mexicanos tienen sobrepeso u obesidad combinados. Si analizamos solamente la obesidad, la prevalencia es de aproximadamente 36% en la población adulta. Cuando ésta se desglosa por género, los datos muestran que la obesidad afecta al 40% de las mujeres y al 30% de los hombres en México, lo que indica una mayor carga en el sexo femenino. Y en cuanto a la población infantil, los números también son alarmantes, ya que en México, 2 de cada 5 adolescentes presentan sobrepeso u obesidad, y en los niños de edad escolar, la prevalencia ronda el 37%, una de las más altas de toda América Latina. Estos datos nos dan a entender o nos reflejan que la obesidad no solo es un problema de adultos, sino que también amenaza la salud de las nuevas generaciones. Si hacemos una comparación a nivel global y buscamos las repercusiones de esta enfermedad, podemos encontrar que México supera significativamente las cifras mundiales, ya que mientras que el promedio global de obesidad en adultos es del 16%, en México asciende hasta 36%. Esto significa que la prevalencia mexicana es más del doble del promedio internacional. Estas cifras se relacionan con el incremento de enfermedades crónicas altamente mortales que veremos más adelante, que actualmente constituyen las principales causas de muerte en nuestro país y en muchos otros. Además, esta enfermedad representa una carga económica y social creciente a nivel global y nacional. En esta diapositiva podemos observar las principales consecuencias relacionadas con el aumento de las enfermedades crónicas en la población. En primer lugar, se menciona el incremento de enfermedades crónicas y la mortalidad asociada. Entre ellos van a destacar las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, y otras afecciones que se han convertido en una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Estas enfermedades no solo afectan la salud física, sino también la calidad de vida de las personas, ya que van a requerir tratamientos prolongados y cuidados constantes. Como consecuencia, esto va a generar una carga económica importante para el sistema de salud. El tratamiento de las enfermedades crónicas implica gastos en las hospitalizaciones, medicamentos, consultas médicas y seguimiento especializado. Con el paso del tiempo, estos costos se acumulan y representan un desafío para los sistemas sanitarios, que deben destinar gran parte de su presupuesto a la atención de este tipo de padecimientos. Además, es importante destacar que estas consecuencias no van a afectar por igual a toda la población. Los grupos de bajos recursos, las zonas rurales, las poblaciones indígenas y las personas con menor nivel educativo suelen ser los más afectados. Esto se debe a que enfrentan mayores dificultades para acceder a los servicios de salud, a una buena alimentación
y a la información necesaria para prevenir o tratar oportunamente las enfermedades. Por ejemplo, en muchas comunidades rurales los centros de salud se encuentran lejos y los costos de transporte o los medicamentos son demasiado altos. Esto va a retrasar la atención médica, agrava los síntomas y en muchos casos puede incrementar el riesgo de complicaciones o incluso la muerte. De igual forma, la falta de educación en salud limita la capacidad de las personas para reconocer signos de alerta o adoptar hábitos que favorezcan la salud. Todo esto se atribuye a que las desigualdades sociales se profundizan, creando un círculo en el que la pobreza y la enfermedad se refuerzan mutuamente. En conjunto, estas consecuencias no solo afectan a cada individuo, sino también al desarrollo social y económico del país. Una población enferma tiene menos oportunidades para estudiar, trabajar y desarrollarse plenamente, lo que va a hacer un impacto directamente en la productividad y en la calidad de vida general. Por ello, es fundamental reconocer que el manejo de las enfermedades crónicas debe ir más allá del tratamiento médico. Debe incluir estrategias que reduzcan las desigualdades sociales, fortalezcan los servicios de salud, promuevan la educación y la prevención. En conclusión, las consecuencias que aquí se representan nos recuerdan que la salud es un reflejo de las condiciones sociales y económicas de una población. Solo mediante políticas públicas integrales, acceso equitativo a la atención médica, educación en salud, podemos reducir la carga de estas enfermedades y garantizar una mejor calidad de vida para todos. La alimentación y la nutrición son dos conceptos fundamentales para poder entender la salud de una persona y en general de una población. Y aunque muchas veces se utilizan como sinónimos, en realidad tienen significados muy distintos, pero además de eso son significados que se complementan uno a otro. La alimentación es el proceso mediante el cual los seres humanos, obtenemos, preparamos y consumimos ciertos alimentos. Es un acto voluntario y consciente que va a depender de factores como la cultura, la economía, el lugar donde estemos, la educación, la disponibilidad de productos y, por supuesto, los hábitos que existen en cada familia. Por otro lado, la nutrición es un proceso biológico e involuntario que va a ocurrir dentro de nuestro cuerpo, donde los nutrientes de distintos alimentos van a transformarse y van a ser utilizados para mantener las funciones que requiere nuestro cuerpo, las funciones vitales, como producir energía, formar estructuras, formar músculos, huesos y tejidos. En otras palabras, la alimentación es lo que comemos y la nutrición es lo que nuestro cuerpo hace con lo que comemos. Una persona puede alimentarse todos los días, pero no necesariamente va a nutrirse bien de eso que come. En México, la alimentación y la nutrición representan un tema de gran importancia social y de gran importancia con respecto a la salud pública. Nuestro país se caracteriza por tener una gran diversidad gastronómica. Esto porque es una fusión entre la cocina prehispánica y la influencia de Europa. Los alimentos como el maíz, el frijol, el chile, el aguacate y el cacao son parte esencial de nuestra cultura y también de nuestra identidad. Sin embargo, con el paso del tiempo y cuando Europa vino a nosotros mediante la globalización, los hábitos alimenticios poco a poco fueron cambiando considerablemente. Hoy en día, algo que se llama la transición alimentaria ha llevado a que gran parte de la población de este país consuma cada vez más y más alimentos ultraprocesados, que son o altos en azúcares o altos en grasas saturadas, en sodio o en todos estos. Mientras
Mientras aumente esto, más se disminuye el consumo de frutas, de verduras y de legumbres, lo que poco a poco ha provocado que haya un aumento preocupante de enfermedades crónicas, entre ellas pues la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión y problemas cardiovasculares. De hecho, algo que decir es que en México es uno de los países con mayores índices de obesidad en el mundo, tanto en adultos como también en niños, lo cual es preocupante. Según datos del Instituto Nacional de la Salud Pública, aproximadamente entre el 70 y el 80% de los adultos y alrededor del 35% de los niños van a tener sobrepeso u obesidad. Estas cifras nos revelan que no solo es un problema de salud, sino también es un problema más bien económico, educativo y cultural. Un factor que influye mucho en la alimentación de los mexicanos es la publicidad y el entorno alimentario. Los medios de comunicación y también las redes sociales van a tener un papel sumamente importante en la forma en que vamos a percibir ciertos alimentos, en general todos los alimentos. Es muy común que veamos anuncios de productos con mucho contenido de calorías, de azúcar, de grasas, especialmente dirigido a los niños. Para eso se utilizan pues personajes animados, ¿no? El osito Bimbo, de los cereales, o también se pueden dar regalos. Esta estrategia de mercadotecnia va a crear una relación emocional entre el consumidor y el producto, lo que poco a poco va fomentando hábitos que son poco saludables desde edades tempranas, ya que es donde están mayormente dirigidos. En cambio, los alimentos saludables como son las frutas o las verduras suelen tener poca o nula publicidad. Esto, pues, ¿qué hace? Reduce su atractivo en comparación con los alimentos ultraprocesados o los productos que son industrializados. Y por esta razón, el gobierno mexicano ha implementado recientemente medidas como el uso de los sellos, el etiquetado frontal de advertencia. Y esto lo que hace es buscar informar de manera clara al consumidor cuando un producto va a exceder los límites recomendados de azúcares, de grasa, de sodio. Y otro aspecto importante es el papel de la educación nutricional. No basta con tener un acceso a alimentos saludables. También es necesario saber cómo combinarlos, cómo integrarlos uno a otro para preparar comidas que sean tanto balanceadas y ricas, así como también identificar los excesos. Por esto la educación alimentaria debe comenzar desde temprana edad, desde la infancia, tanto en casa como en las escuelas. Esto lo que va a hacer es que se formen hábitos duraderos que van a favorecer a la larga una buena salud. Además, es necesario considerar las desigualdades sociales. En México, lamentablemente, existen regiones en donde la desnutrición sigue siendo un problema persistente y grave, especialmente en comunidades rurales e indígenas, donde la falta de recursos y de acceso a ciertos alimentos específicamente variados limita la calidad de la dieta. Así, mientras una parte del país sufre por exceso de peso, otra parte va a padecer falta de peso por falta de nutrientes. Por ello, hablar de alimentación y nutrición en México implica reconocer que no solo se trata de una decisión individual, sino se trata de un fenómeno multifactorial que involucra aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y educativos. Mejorar la nutrición de la población es importante y va a requerir de políticas públicas integrales que fomenten la producción local de alimentos que sean saludables para poder apoyar la economía rural, regular la publicidad dirigida especialmente a personas menores y promover la actividad física y reforzar la educación de todas las personas en general, especialmente de las personas que tienen bajos recursos en todos los niveles. Y bueno, en conclusión, la alimentación y la nutrición en México son un reflejo de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra educación. También así como de nuestros desafíos actuales.
Recuperar una alimentación que sea más natural, basada en productos tradicionales de nuestra tierra, no solo va a mejorar la salud, sino que también poco a poco fortalecería nuestra identidad. Yo creo que la clave está en encontrar un equilibrio entre disfrutar de nuestra gastronomía y cuidar lo que nuestro cuerpo realmente necesita para mantenerse sano y para mantenerse fuerte. Compañeros, vamos a continuar con el tema de alteraciones dentro de la dinámica familiar, un tema relevante dentro de la sociología médica. Y pues primero hay que definir que la familia es un sistema de interrelaciones biopsocial entre un individuo y la sociedad. Este puede ser con un número variable de individuos dentro de ella que van a estar unidos por lo que es un vínculo. El tipo de relación que se establezca entre los miembros es de suma importancia, ya que pudiéramos decir que es un puente fundamental que se va a establecer entre la sociedad y el individuo más adelante. Y pues pudiéramos decir que va a enlazar la salud, y es precisamente la calidad de estas interrelaciones lo que va a determinar cómo se protege también la salud, y de lo contrario puede poner en riesgo que estaríamos viendo algunas situaciones o abordando más el tema a lo largo de la presentación. Las características de la familia son que principalmente que hablamos de un sistema abierto donde va a haber interacción del exterior y del interior, o sea, de los miembros, tanto los miembros de esta construcción, tanto de externos que pueden alterar esta dinámica. Sabemos que pueden sumar fuerzas positivas como negativas, lo cual va a afectar el desarrollo adecuado de esta dinámica. Factores negativos que menciona la bibliografía puede ser falta de comunicación, violencia, adicciones y problemas económicos. ¿Qué problemas económicos vamos a estar abordando a continuación? Respecto a los factores económicos, si bien no va a ser una determinante que pueda causar como tal la desintegración, pues pudiera ser una necesidad básica que en cierta parte es necesaria para cubrir ciertas cosas. Si bien ya se habla de un sistema abierto dentro de la bibliografía donde hay participación por ambos cónyuges, también habla de un cierto abandono hacia el hogar, lo que pudiera causar inseguridades hacia los hijos por la necesidad de la entrada de un tercero a este hogar. Sin embargo, los contextos se adaptan, y pues esto se va a ver relacionado en las medidas y en la capacidad de cómo lidiar con estas situaciones por parte principalmente de los cónyuges. Bueno, y si bien como les digo, los factores económicos no son regla y no principalmente causan la desintegración, que lo puede haber. Bueno, las familias se ven contextos y es lo mismo. Hay familias con economía débil pero con una conexión o una armonía fuerte, mientras que familias con un grupo mayor económico presentan conexiones más débiles. Continuando con las causas que puedan alterar esta dinámica, bueno, principalmente estamos hablando de un núcleo, puede haber alteraciones como conflictos internos, que pueden ser cosas desde simples como desacuerdos, peleas ligeras, o ya problemas que pueden ser financieros, generando una desestabilización dentro del núcleo. Mientras puede haber otras alteraciones como los cambios vitales y estructurales, que pueden ser como enfermedades, pérdidas de seres queridos, alteraciones dentro de los roles, los cuales pueden alterar y cambiar responsabilidades dentro de esta armonía o del equilibrio encontrado anteriormente. Luego puede haber factores externos que la alteren, como contextos socioeconómicos, culturales, que pueden generar tensión y alterar esta dinámica. Por último, y ya mencionado, las adicciones, la cual es un factor de riesgo predisponente en muchos factores que pudiera asociarse principalmente hacia la violencia. Otros factores que van a influir es la estructura del hogar,
que estos son factores internos, donde, por ejemplo, el tamaño de la familia va a depender, ya que si hay una familia muy numerosa y en condiciones de pobreza, pues esta puede llevar al hacinamiento y a la desintegración pues, de la familia. Otra característica sería la maternidad constante, ya que también representa un riesgo para la salud física, emocional de la madre y económica para toda la familia. Eh, Otro sería la presencia de un enfermo en el hogar, ya que una enfermedad crónica o tratamiento a largo plazo pues genera un fuerte desequilibrio en dos áreas principales, una que sería la afectiva, eh, ya que sería por el estrés y la carga emocional, y otra la que sería la económica, ya que tener un enfermo en casa pues puede ser muy costoso los cuidados de este. Otras de las alteraciones de la familia pues pueden ser las diferencias entre los padres, que estos siguen siendo los factores internos, donde, por ejemplo, pues el estrato social, pues cuando los cónyuges vienen de clases sociales muy distintas, pues pueden surgir conflictos de poder, superioridad o inferioridad entre estos. Otro es el nivel educativo, donde una brecha educativa grande provoca falta de intereses comunes, ya sea lecturas, pasatiempos, música, por ejemplo, y pues choques de opiniones en cualquier cosa, ¿no? Otra cosa es la religión. Las creencias opuestas son una gran fuente de conflicto, especialmente al decidir qué ideología transmitir a sus hijos. Y otra sería la diferencia de edad, donde si esta es muy marcada, pues puede causar un gran distanciamiento por la falta de intereses. O sea, si una familia pues tiene un hijo chico y uno grande, pues se va a notar mucho el desinterés, las diferentes ambiciones, deseos, y pues las cosas que comparten pues no van a ser iguales y por lo tanto va a haber una separación. El aborto es entendido como la interrupción del embarazo antes de que el feto sea viable. No es solamente un hecho médico o biológico, sino también un fenómeno profundamente social. Desde la sociología médica se considera un tema multidimensional, ya que va a involucrar factores biológicos, éticos, psicológicos, culturales, económicos e incluso legales. Es decir, no se puede analizar el aborto únicamente desde la perspectiva de un cuerpo o de la medicina, sino que desde estructuras sociales y dinámicas sociales que lo rodean también deben de ser eh, integradas. La sociología nos va a invitar a preguntarnos el por qué y cómo las sociedades regulan o juzgan lo que es el aborto, pues cada cultura va a construir sus propias normas sobre lo que significa la maternidad, la vida y el rol de la mujer. Por ejemplo, en muchas sociedades tradicionales la maternidad se asocia con el deber moral o con el sentido mismo de la feminidad. Esto va a generar una fuerte presión social sobre las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, llevándolas muchas veces al estigma, la culpa e incluso la clandestinidad. En ese sentido, el aborto pues también se convierte en un problema de justicia social porque pues no todas las mujeres tienen las mismas condiciones para decidir. Factores como la clase social, el nivel educativo, la religión y la región geográfica van a determinar si una mujer puede acceder a servicios seguros o si se ve obligada a recurrir a métodos pues peligrosos. Mientras que en algunos sectores con un mayor poder adquisitivo el aborto puede realizarse en condiciones seguras, en otros grupos más vulnerables la falta de recursos o de información puede poner en riesgo pues la vida de las mujeres. Asimismo, las leyes y políticas públicas van a influir de manera directa en las experiencias reproductivas. En países o regiones donde el aborto es ilegal o altamente restringido, se va a observar un aumento de abortos inseguros y de una mortalidad materna. En cambio, en lugares donde el aborto pues es despenalizado e incluso acompañado de políticas de salud sexual y pues reproductiva, los riesgos van a disminuir significativamente y se va a priorizar obviamente el bienestar integral de las mujeres.
También es relevante analizar cómo ha cambiado la narrativa social y mediática sobre el aborto. En el pasado, predominaba una visión moralista y punitiva, donde la interrupción del embarazo pues era vista como un acto inmoral. Sin embargo, en las últimas décadas ha surgido un enfoque más centrado en lo que es los derechos humanos y la salud pública. Hoy se considera que decidir sobre el propio cuerpo es una expresión de autonomía y libertad y que garantizar un aborto seguro forma parte de los derechos sexuales y reproductivos reconocidos por organismos internacionales. Básicamente nos dice que pues desde la perspectiva de la sociología, pues el aborto no solamente se reduce en lo que es un acto individual, sino que es el reflejo del conjunto de los valores, las desigualdades y las estructuras sociales y económicas las que determinan quién puede decidir, cómo puede hacerlo y en qué condiciones puede hacerlo. Continuando con las causas y los factores asociados al aborto, tenemos que las causas que llevan a una persona a optar por el aborto son diversas y deben de comprenderse dentro de su contexto social. Una de las razones más comunes es el embarazo no planificado. Suele estar relacionado con la falta de acceso a métodos anticonceptivos o con una educación sexual insuficiente o inexistente. En muchos lugares aún persisten tabús sobre hablar abiertamente sobre la sexualidad, lo que le dificulta a muchos jóvenes y adolescentes a contar con la información necesaria para tomar decisiones responsables sobre la sexualidad y la reproductividad. Otro factor importante que se toma en cuenta es la violencia sexual y la coerción, pues miles de mujeres y adolescentes en todo el mundo quedan embarazadas productos de abuso o violaciones. En estos casos el aborto pues no es solamente una decisión personal, sino una cuestión de salud mental, de trauma y de justicia. La desigualdad de género y las relaciones de poder abusivas aumentan la vulnerabilidad de las mujeres, especialmente en contextos donde no existen mecanismos de protección ni apoyo institucional hacia ellas. También existen razones médicas. Hay situaciones en las que continuar con el embarazo pone en riesgo la vida o la salud física y mental de la madre. En otros casos, son las malformaciones fetales que se detectan, ya aquellas que son graves o incompatibles con la vida, lo que lleva a que muchas familias pues consideren el aborto como una forma de evitar sufrimiento a futuro, tanto como para el futuro bebé como para la familia misma. Las condiciones socioeconómicas son otra determinante. La pobreza, el desempleo, la falta de vivienda o el apoyo familiar hace que muchas mujeres vean la maternidad como una carga imposible de asumir en ese momento de sus vidas. De hecho, muchos estudios sociológicos muestran que la mayoría de las mujeres que abortan no lo hacen por falta de responsabilidad, sino que lo hacen por falta de oportunidades y por desigualdad estructural. Es por eso que es importante pues destacar que el aborto no es solamente un fenómeno aislado, sino que refleja las brechas de género, de clase y de educación que existen en una sociedad. Las mujeres con menos recursos suelen enfrentarse a mayores obstáculos legales, económicos y morales, mientras que aquellas con más privilegios pues pueden acceder a servicios más seguros y discretos. Esta desigualdad demuestra el debate que existe sobre el aborto, que no solamente se puede quedar ahí, sino que se debe de hablar en conjunto con los derechos sociales y la equidad. Ah, y pues comprender las causas y los factores del aborto nos va a permitir reconocer no solamente el aborto como un fracaso individual, o sea, no reconocer el aborto como un fracaso individual, sino como el resultado de una estructura social que aún no garantiza la igualdad del acceso a la salud, la información y la autonomía corporal. Por eso, en el análisis sociológico no se busca juzgar, sino entender y transformar las condiciones que llevan pues a tantas mujeres a tomar una decisión difícil como lo es el aborto. Bueno, en cuanto a la perspectiva ética y legal del aborto, tenemos que los debates éticos y legales sobre el aborto van a girar en torno al equilibrio de dos derechos. Uno de ellos va a ser el derecho a la autonomía y la decisión de la mujer, y otro va a ser el derecho a la protección de la vida durante la gestación. Y este último va a estar influenciado por valores como son valores culturales, religiosos y morales de cada sociedad.
Nosotros como futuros personales de la salud, como futuros médicos, vamos a enfrentarnos a la ética médica y la ética médica a su vez se va a enfrentar al reto de acompañar y respetar la decisión de cada paciente, siempre dentro del marco legal y evitando hacer el menor daño posible. Bueno, nosotros cuando se plantea esta idea de si el aborto debería ser legalizado o no, una de las ideas o aportaciones o consideraciones que suelen hacer algunas personas es que el aborto sea legalizado únicamente para las mujeres que hayan sufrido algún tipo de abuso sexual. Sin embargo, desde una perspectiva ética y legal, esto no debería ser posible. ¿Por qué? Legalmente hablando, recordemos que la salud es un derecho y por ende nos corresponde a todas las personas, ¿no? Entonces no podemos hacer una limitante entre quienes pueden o no recibir este servicio. Y en cuanto a las cuestiones éticas, bueno, como funcionarios de la salud, nosotros tenemos el deber para con nuestros pacientes, entonces no podemos decidir si atiendo o no a una persona o qué persona es merecedora de que lo atienda o quiénes no, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer eso éticamente hablando, ¿no? Pero continuando, los países que han implementado políticas públicas enfocadas en prevención, ya sea acceso a anticonceptivos, apoyo social, servicios seguros, se ha visto que ha logrado mejoras sustanciales en la salud materna y han reducido las complicaciones de mortalidad y de desigualdad. En cambio, en regiones donde el aborto aún está penalizado, pues esta práctica se lleva a cabo de manera clandestina, lo que incrementa el riesgo y perpetúa ciclos de pobreza y exclusión, evidenciando que prohibir el aborto pues no lo elimina, solo hace que sea más peligroso. En cambio, si usamos modelos que prioricen la salud y el bienestar y el respeto de los derechos, habrá mejores resultados y una sociedad menos polarizada en el tema. Bueno, la Organización Mundial de la Salud reconoce el aborto seguro como un asunto prioritario de salud pública, así como parte de los derechos reproductivos de las personas. La Organización Mundial de la Salud también subraya la relevancia de prestar servicios integrales y acompañamiento psicosocial para evitar daños físicos y psicológicos, además de reducir la mortalidad materna. La evidencia internacional también señala que cuando los países garantizan estos servicios seguros y profesionales, disminuyen drásticamente las complicaciones graves y la estigmatización social, como lo mencionaba en la diapositiva anterior. Y a nivel sociológico, considerar el aborto como un problema de salud pública implica también asumir responsabilidades estatales en el cuidado, la protección y la equidad en el acceso a la atención médica. Y esto también significa reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y garantizar apoyo social y legal en situaciones complejas. Ahora les voy a hablar acerca del impacto en la juventud. Las adolescentes y jóvenes se encuentran ante desafíos adicionales al enfrentar un embarazo no planeado, el estigma social, la falta de apoyo familiar y escolar y un acceso limitado a información veraz y a servicios de salud adecuados. Estas barreras perpetúan el riesgo de abortos inseguros y complicaciones graves de la salud física y emocional de los jóvenes. Además, el miedo al rechazo, la vergüenza o la discriminación, una educación sexual íntegra y la planificación familiar permitirían reducir de manera significativa los embarazos no deseados, promoviendo la autonomía y la salud de los jóvenes. El acceso a esta información confiable, a consejería y a opciones seguras es clave para romper el ciclo de riesgo y lograr que la juventud ejerza sus derechos de manera libre y consciente. En última instancia, invertir en prevención y acompañamiento es invertir en una sociedad más sana, justa y menos estigmatizante. Gracias. En esta ocasión les voy a hablar acerca de la dimensión social y de salud pública, o sea, la legalidad y los riesgos del aborto. En muchos países, la legalidad y el acceso al aborto seguro varían de acuerdo con contextos culturales, religiosos y políticos. El acceso seguro facilita
El acceso seguro significa no solo la ausencia de un riesgo clínico, sino también un entorno libre de discriminación y violencia institucional. Donde la práctica es clandestina, aumenta más exponencialmente los riesgos de complicaciones graves como son hemorragias, infecciones, infertilidad e incluso la muerte. Los abortos inseguros representan una de las principales causas de mortalidad materna en regiones con restricciones legales. El estigma social y los obstáculos legales obligan a las mujeres a recurrir a procedimientos peligrosos y en algunos casos a automedicarse. Por eso, la lucha por la legalización del aborto seguro es en el fondo una lucha por la equidad, la justicia social y la protección de la vida y salud de miles de mujeres. Para concluir, tenemos que la adolescencia va a constituir una etapa determinante en la construcción de la identidad personal y social, que va a ser marcada por transformaciones biológicas, psicológicas y emocionales, que se van a configurar la base de la adultez. Esta no debe ser comprendida únicamente como un periodo de transición, sino también como un proceso integral en el que confluyen la búsqueda del sentido, la necesidad de pertenencia y el desarrollo de la autonomía. En este contexto, las conductas impulsivas, la frustración o los cambios emocionales no son simples expresiones de rebeldía, sino que van a ser una manifestación de una mente en evolución que enfrenta unas presiones internas y externas de gran magnitud. Reconocer la patología social en la adolescencia va a requerir adoptar una mirada más amplia y humana, capaz de identificar los factores estructurales y relacionales que contribuyen al sufrimiento psíquico y al comportamiento disfuncional. La familia y la escuela, la comunidad y las instituciones de salud deben dejar de ser espacios de sanción o exclusión para transformarse en verdaderas redes de apoyo, donde se escuche, se oriente y se acompañe sin ningún tipo de perjuicio. Asimismo, va a ser necesario promover políticas públicas y programas educativos que fomenten la salud mental, la educación emocional y la inclusión social, garantizando que cada adolescente tenga acceso a herramientas para poder comprenderse, expresarse y proyectarse positivamente en su entorno. Solo mediante una visión integral y solidaria podremos atender las causas profundas del malestar adolescente, en lugar de limitarlos a sus síntomas. En definitiva, esta reflexión nos va a invitar a replantear nuestro papel como sociedad, pasar del juicio a la comprensión, del abandono al acompañamiento y del estigma a la empatía. Solo así vamos a lograr transformar la vulnerabilidad en una oportunidad de crecimiento y construir una adolescencia más sana, consciente, libre y acompañada. Una adolescencia que no tema ser escuchada y comprendida, sino que encuentre en su entorno el soporte necesario para convertirse en el cimiento de una adultez plena y equilibrada. Muchas gracias.